Oliva del Monte Martín Espinariega, fisioterapeuta, actualmente en Guadalupe, una isla en pleno Caribe que pertenece al Estado francés. Y muchos, al ver esta pequeña introducción, Oliva, se preguntarán qué haces en Guadalupe, ¿no? Una chica como tú, que ha estudiado en el Instituto del Pueblo, ha crecido aquí, fuiste a estudiar a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Fisioterapia, estuviste iniciando tu carrera con trabajos en Madrid, en Segovia, y luego ya empezaste a dar saltos gigantes, por lo menos de distancia, no sé en cuanto a lo profesional, ahora me lo contarás, pero estuviste en San Martín, una isla también cercana a la que estás actualmente, Guadalupe, Sí. en los Alpes, en París. ¿Cómo se presentaría Oliva ante los vecinos y vecinas? Muchos te conocerán, ¿no? Por la pescadería del monte, Claro que sí. en pleno centro del municipio, pero también por ti, ¿no? Porque has vivido aquí de siempre. Sí, pues es que al final lo has hecho súper bien. Yo nací aquí, me crié aquí, pues el colegio, el instituto, y he vivido aquí durante toda mi vida, hasta irme a la universidad, estudiar durante los 4 años el grado. Y pues nada, ya más o menos en segundo, tercero de carrera ya me empezó a picar el gusanillo pues de irme a Francia, la idea. Lo que pasa es que cuando acabé la carrera empezó toda esta época del COVID y digamos que no era la mejor situación sanitaria tampoco como para irme a buscar una vida nueva fuera. Y pues eso, estuve un año trabajando en España, pues en diferentes lugares, San Rafael, Segovia, en Madrid, en un hospital. Y bueno, fue a finales de 2021 más o menos que decidí dar un poco el salto y pues me entraron realmente las ganas y pude hacerlo también a nivel burocrático, que lleva su tiempo. Y pues di el salto a San Martín, que fue el primer lugar francés en el que estuve. Una fisioterapeuta espinariega que ha tocado ya varias partes del mundo muy lejanas, ¿no? Como es Guadalupe, Sí. como es San Martín. Antes de hablar de esos viajes, ¿no? Porque al final no dejan de ser viajes, experiencias en otras partes del mundo, Oliva, Sí, total. vamos a empezar por el principio, por la infancia. He de decir que somos amigos de la infancia, Eso se como lo sabe. son también Marta y Almudena de Inefable con su Plátano Pocho, su marca que desde hoy va a empezar a patrocinar algunas de las entrevistas que hagamos en La Voz del Espinar. Oliva, te preguntaba ayer, antes de quedar para esta entrevista, ¿algún sitio que te haga especial ilusión en el Espinar? Me comentaste el parque, el Pinarillo, los jardincillos. Son sitios en los que tú has pasado tu Sí, infancia. claro. Sí, sí, sí. Al final pues son lugares que, bueno, además de que siempre, como has visto, te he dicho lugares de naturaleza, que es al final me parece lo más bonito del pueblo, el entorno y todo lo que tenemos, y son lugares donde hemos pasado muchísimo tiempo de pues los cumpleaños y todas las experiencias y recuerdos bonitos son en lugares así, al aire libre generalmente. Ya llevas varios años desarrollando tu carrera profesional, Oliva. ¿Qué crees que te ha aportado el municipio, esa infancia en la que yo considero que se crean vínculos más estrechos que los chavales y chavalas en ciudades o en núcleos urbanos más grandes? A ti en lo personal y en lo profesional, ¿qué crees que te ha aportado el Espinar para tu carrera profesional? Pues mira, lo relaciono mucho, por ejemplo, con los lugares en los que he estado ahora buscando en Francia mi lugar. He estado en muchos sitios y me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando estuve en París un año trabajando, pues no era mi lugar. O sea, no me sentía, en una ciudad tan grande me abruma. Y al final el lugar donde estoy ahora mismo, o San Martín o los Alpes, pues eran siempre ciudades más chiquititas, donde la gente es pues mucho más humilde. Al final Guadalupe es una zona del Caribe, pero la gente es súper humilde, súper cercana y pues es un poco donde he crecido y un poco la historia y lo que busco al final. ¿Por qué fisioterapia? Bueno, pues eso fue algo que me venía ya desde pequeñita y yo era algo que hablaba con mi padre sobre todo y me empezó a hacer más ilusión realmente cuando empecé a estudiarla. O sea, quizás me metí a estudiarla, tenía varias ideas siempre relacionadas con el tema de la salud, pero realmente me empezó a gustar cuando la empecé a estudiar y luego ya cuando la empecé a ejercer. La fisioterapia es muy amplia, ¿no? Hay muchísimas especialidades. ¿La tuya? Bueno, cuando acabé el grado me especialicé en fisioterapia deportiva aquí en España y luego hice algún cursito así de formación continua, de articulación temporomandibular y cosas así. Y luego en Francia me he formado mucho porque si algo bueno que tiene Francia también es que invierte mucho en la formación de sus profesionales sanitarios. Y me he formado sobre todo en fisioterapia de suelo pélvico. Oliva, comentas que acabaste la carrera justo después de la pandemia, momento en el que ya habías pensado en viajar, ¿no? En conocer otros países y desarrollar allí tu
tu carrera, pero que la situación, como comentamos, no era la Bien. idónea, pero si en 2021 a finales ya emprendes tu primer gran viaje, que es San Martín, otra isla también gestionada, imagino, por el gobierno Sí. francés. ¿Cómo surge todo esto? ¿En qué momento consigues contactar con esa empresa que te manda para allá? ¿Cómo fue todo eso? Pues bueno, desde tercero de carrera ya empecé yo misma a gestionar los papeles. Lo que pasa es que hasta que no tienes el título del grado no puedes empezar a convalidarlo, a que Francia te autorice como fisioterapeuta allí. Entonces fue un proceso muy largo. En realidad no debería haber sido tan largo, pero se me alargó un poco por el tema del COVID. Pues eso, no, aunque tuviera los papeles, pues no me veía capaz de, sin saber nada del idioma, porque tenía de idioma lo que tú no, pero, Un petit peu. pero Muy tenía el básico del instituto y eso fue algo, de hecho también ha sido por lo que he vuelto a lo mejor a esa zona donde fui inicialmente, o sea, al final Guadalupe y San Martín son dos islas vecinas que pertenecen a pues, las Antillas Menores, ¿no? Que son como un conjunto de islas menos conocidas. Las Antillas Mayores son pues Puerto Rico, Cuba, lugares un poco más grandes y más conocidos. Y Guadalupe, eso, era una isla vecina de San Martín, porque yo en San Martín fue una primera experiencia que quizás, o sea, la disfruté, pero quizás no la viví, porque llevaba un poco el freno echado de la barrera del idioma, la primera vez fuera de casa. Entonces como que sentí que a lo mejor no había vivido y explotado todo lo que tenía allí en una cultura tan diferente. Y fue un poco también por lo que decidí volver a Guadalupe, que al final más o menos es de cultura similar. Pero antes de Guadalupe pasaste por Alpes, ¿no? Sí. Franceses, si no me equivoco, también. Y por París, dos experiencias también, imagino, magníficas, ¿no? Sí, Aunque me has dicho al principio que París no te acabó de convencer por la macrourbe que... Sí, no, pero a nivel profesional fue súper. O sea, estuve trabajando en lo que a mí más llamaba la atención, que era en un hospital, ámbito pues muy interdisciplinar con otros profesionales y la verdad es que a nivel profesional en París lo disfruté mucho. ¿De los Alpes qué sacas en conclusión de tu etapa allí? Pues que me gusta mucho más el deporte en montaña de lo que yo creía, porque al final el entorno y todo lo que te aportaba, o sea, al final todo lo que era tiempo libre lo dedicabas a la montaña y le cogí muchísimo más gusto del que a lo mejor ya podía tener. Si ya hacer deporte está bien, hacerlo en un entorno como los Alpes me imagino que tiene que ser alucinante. Una pasada. Ujú. Sí. Antes de entrar en Guadalupe, que es donde estás actualmente y donde más a fondo vamos a hablar, has señalado que Francia apuesta más por la inversión en las especialidades de la salud, como es la fisioterapia, que España. Imagino que querías comparar. ¿Qué puede aprender España respecto a Francia en ese sentido? Bueno, es que lo que trabaja España ya no lo controlo mucho. O sea, no sé si España está dando algún tipo de ayuda a sus profesionales sanitarios en cuanto a formación continua, pero ya te digo que en Francia es incluso obligada. O sea, tienes que hacer una formación al año obligatoriamente, o sea, están detrás de ti un poco y ofertándote el tipo de formación que tienen. Y eso lo veo súper positivo. Al final la salud en todos los ámbitos es una profesión donde tienes que estar súper al día. Y eso Francia pues lo hace muy bien, la verdad. No trabajas, es un matiz, ¿no? No trabajas para el gobierno de Francia, sino para empresas, pero el gobierno apoya a esas empresas y les obliga a hacer esos cursos que tú comentas. Sí, o sea, las empresas que no son empresas lo que te llaman. Normalmente cuando te llaman para ofrecerte formaciones son, digamos, sí, son entidades del gobierno. O sea, todo esto viene pues... Tú eres autónoma, lo que podría considerarse aquí un autónomo, Sí, que sí, es sí. una figura similar en Francia. Sí, o sea, soy autónoma, yo trabajo en un cabinet, que es una clínica. Me lo ibas a decir en francés, Sí. ¿eh? Y, o sea, yo pago una mensualidad, digamos, pues, un alquiler al final de las salas y del material. Y lo bueno de Francia es que al final como fisioterapeuta tienes trabajo asegurado porque la fisioterapia está completamente reembolsada por la Seguridad Social. O sea, tú como paciente vas al médico... Con cualquier tipo de problema o patología, o con cualquier tipo de dolencia, te Generalmente cubre la sí, fisioterapia. si el médico que te ha recibido Te deriva considera... un fisioterapeuta, ¿no? Eso es. No, ellos te dan una prescripción de X sesiones de fisioterapia y tú como paciente eliges al lugar donde ir y, a ver, no tienes derecho a elegir como tal el fisioterapeuta, pero el lugar a donde ir sí.
Vamos a hablar de Guadalupe, ¿no? Claro. Una isla en pleno Caribe, al ladito de Puerto Rico. Este verano has Sí. estado en Puerto Sí. Rico. ¿Qué me cuentas de Guadalupe? Para aquellas personas que nos vayan a ver, ¿cómo la describirías? Pues bueno, Guadalupe para mí es una isla súper especial. Bueno, aparte de todo lo que es toda su magia, digamos, pues al final es una zona, está separada en dos, al final es una isla que está formada por es una mariposa, digamos, tiene como dos alas y está unida por un río. Entonces hay una zona que es volcánica, de origen volcánico, y es realmente la zona más salvaje y donde pues, más vegetación, más fauna te puedes encontrar. Y luego una zona pues, de creación tectónica que es más urbanizada, digamos. Y pues nada, es que tampoco es, o sea, al final sí es Caribe, pero luego cuando estás allí viviendo, pues tampoco vas todo el día descalza y con una flor en el pelo, ¿sabes? Pero Es totalmente diferente a lo que nos podemos imaginar sí, de las islas en España, imagino, que algo se puede parecer a Tenerife en ese origen bueno, te volcánico. creas que en España tenemos buenos paraísos, ¿eh? Pero sí, al final es súper diferente en cuanto a... Para mí lo más importante y lo más diferente es la gente. En cuanto a cercanía, en cuanto a cómo entienden el trabajo, en cuanto a cómo entienden incluso pues, la muerte, o sea, tienen una concepción de vida completamente diferente. ¿Y en qué aspectos destacarías que es diferente respecto al modo de vida español? Español, europeo, algún rasgo que creas considerar diferente. Pues, por ejemplo, la inmediatez. Ellos son súper pacientes, son gente con otro ritmo. O sea, ritmo caribeño, que además llaman, de que es que van a otro ritmo, todo es tranquilo, espera, y aquí siempre vamos con otro ritmo y eso es una cosa muy positiva ahí. ¿Cómo es un día normal de Oliva del Monte en Guadalupe? Pues... Ya me has contado alguna vez que los usos horarios son, no los usos horarios, Sí. sino más bien cómo utilizan las horas allí son diferentes, en el sentido de madrugan mucho más, se acuestan antes, no hay vida nocturna como No. aquí en España. Sí. ¿Cómo es un día a día normal? Pues bueno, de trabajo, o sea, de lunes a viernes, yo me levanto sobre las 4:30, 5 de la mañana, amanece más o menos a las 5 y algo, 5:30. Y Como pues, tu padre para la pescadería. efectivamente, hablamos en esos horarios. Y nada, luego pues 5:30, 6 más o menos primeros pacientes, pues durante, digamos, todo el día. Hago una parte de clínica y luego hago también parte de domicilios, pues para la gente que no puede desplazarse o personas sobre todo con patologías neurológicas o, digamos, más geriatría. Ujú. Y nada, luego acabo mi jornada pues sobre las 3, 4 de la tarde, o sea, son jornadas Intensas, ¿no? de intensitas. trabajo. Y lo que pasa es que al final, al ser un lugar tan climáticamente soleado, positivo, al final a mí me hace estar súper activa. Yo he trabajado a lo mejor 10 horas, pero me doy una ducha rápida y me voy al gimnasio, o me voy a hacer surf, o sea, al final siempre te lleva a estar activo, o a hacer la compra. O sea, Has, has mencionado el surf, pero ¿qué otras actividades haces allí en Guadalupe? pues, bueno, sobre todo deportes hilados al agua. Bueno, ya había hecho bastante pues, buceo y así, pero me he introducido bastante en lo que son deportes acuáticos y luego todo lo que es senderismo. Lo que pasa es que el senderismo ahí no es senderismo de montaña, es senderismo pues, como de selvático, que siempre llegas a una cascada. Entonces, pero en realidad el ocio de allí es puro deporte y actividad. Qué guay. Una de las facilidades que te ofrece Guadalupe respecto a otros lugares del mundo y otras islas que puede haber en el Caribe es que pertenecen al Estado francés, ¿no? Claro. En realidad es una parte de Europa en el Caribe. Sí. ¿Qué te aporta eso a nivel beneficios? Imagino que la moneda, el idioma ya lo llevabas más o menos aprendido de aquí. Bilingüe. Pues sí, a ver, todo lo que es, al final estás en Francia con un sistema tanto sanitario, educativo, al final todas esas ventajas las tienes. Sí, al final el euro también, no haber tenido que hacer cambio de moneda, no tener que estar siempre calculando el cambio de divisas, sí. Sí, toda esa parte lo facilita mucho, claro, que aunque estés a miles de kilómetros, lo sientes más europeo, claro. Estás allí con tu novio, Rodri, ¿no? Con el Sí. que también has estado en diferentes partes. Sí.
¿Cómo es el viajar con pareja en estas aventuras, tanto personales como profesionales? Pues a ver, realmente es mucho más fácil. También, de hecho, por eso es mi pareja también, porque compartimos proyectos en común y lo hace todo mucho más fácil. Él es también fisio y vamos trabajando más o menos en lugares similares, aunque él tiene otras inquietudes y está especializado en otro ámbito, pero siempre es todo mucho más fácil también, acompañada, que irte tú sola, evidentemente. ¿Se plantea Oliva del Monte volver a España? O por lo menos a Europa, para estar un poquito más cerca. A Europa me refiero ya al continente, volver a Francia, volver a España en el corto plazo. Corto plazo, no. Digamos que a medio plazo la idea es volver al menos a Francia, lo que llaman Francia metropolitana, por cercanía. Al final está muy lejos, estoy muy lejos. ¿Qué es lo que más echas de menos? Mira, tenemos una avispa justo en... Ya la tenía yo también por aquí. ¿Qué es lo que más echas de menos de España, de los amigos, de la familia, del pueblo? Pues a ver, principalmente, evidentemente, mi familia y a vosotros, a mis amigos. Pero sí, todo lo que echo de menos es, pues, sí, mi familia y mis amigos, básicamente. ¿La comida qué tal es en Guadalupe? Básica, es que son gente súper humilde, entonces al final los platos son hidrato, verdura, proteína. No salen, o sea, es rico, pero no es súper gourmet. Estamos viendo cada vez más casos como tú, ¿no? de jóvenes, ya sea del Espinar o de cualquier parte de España, que empiezan su carrera profesional y hacen estas aventuras tan interesantes como la que estás realizando tú. Si tuvieras que animar a alguien que está dudando de hacer una aventura de este tipo, ¿cómo le animarías a un joven que acaba de terminar la carrera y que está dudando lo que te digo, si lanzarse a hacer una aventura de este tipo? A ver, bueno, pues, o sea, a ver, yo tampoco considero que sea ejemplo de nada, pero sí, al final Pero ya creo tienes que... una experiencia, además en diferentes Sí, sitios. sí, y a ver, yo creo que todo lo que te haga salir de tu zona de confort, ya sea cambiar de trabajo, aunque sea en tu país, o viajar fuera simplemente por ocio, tocar instrumento, aprender un idioma, trabajar fuera y que eso te haga crecer como persona, siempre te va a llevar a algo bueno. Y te va a aportar sobre todo muchísima madurez personal y luego pues progresar en lo profesional también, si se da el caso. Pero bueno, que eso... Y luego siempre, si lo haces y no sale bien, siempre puedes volver al punto de partida. O sea que creo que no hay nada que puedas echar a perder y mucho que ganar. Me gusta acabar siempre las entrevistas, Oliva, diciendo una serie de palabras que me tienes que contestar o con una palabra o con una frase corta, con lo primero que se te venga a la mente. Y quiero empezar por lo que supone para ti la fisioterapia. Pasión, ¿Los amigos? familia, ¿La familia? amor, ¿El Espinar? casa, ¿Guadalupe? salvaje, ¿El futuro? incierto. Esa es la frase que decía el personaje de José Mota, ¿no? El futuro es incierto. Pues igual. Oliva, ha sido un placer, ¿no?, el charlar contigo en este periplo que pasas todos los veranos en España de unos meses, vienes para agosto, vienes para las fiestas. Es mi refugio. Ahora en octubre, si no me equivoco, vuelves a Guadalupe, a otro curso más, ¿no? En principio no sabes qué vas a hacer los próximos años, pero un par de años seguro vas a estar ahí. Sí, un par de añitos todavía estaré por Hay ahí. que ir a visitarla. Estáis todos invitados. Muchísima suerte en este futuro más cercano. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos. Allí te espero, ¿eh? Allí me esperas. Intentaré ir este año sí o sí. Muchas gracias a ti por pues, dedicarme este ratito y por querer saber un poquito más de mí y de dónde vivo. Gracias, Oliva. Muchas gracias, Marico.